Vamos a estar cumpliendo 30 años de honrar el nombre del Señor aquí en la iglesia. Y a lo largo de esos 30 años hemos visto la mano del Señor en muchos ámbitos. Desde que comenzó la iglesia pequeñita, desde que comenzó debajo de un árbol y luego se construyó el templo pequeño y empezaron a venir hermanos a la iglesia, algunos de los cuales todavía están hasta el día de hoy asistiendo. Algunos hermanos que son de los más antiguos de la iglesia están aquí presentes, ¿sí? Y a lo largo de los años se ha ido sumando, ¿no? Dios ha ido trayendo nuevas personas, nuevos creyentes a este lugar y personas que se han convertido y que han recibido a Cristo en su corazón aquí en la iglesia. Por eso, hermanos, nos gloriamos y nos gozamos de que el Señor ha hecho su obra a lo largo de todos estos años. Pero como es sabido, hermanos, mientras un grupo humano crece, crecen también los problemas, ¿verdad? Cuando hay más personas en un lugar, cuanto más crece el grupo humano, mayor va a ser la cantidad de problemas, de situaciones. Y así, como hemos tenido situaciones buenas dentro de la iglesia, también hemos tenido malas situaciones. En ese sentido, hermanos, es importante que sepamos lo que la palabra de Dios dice a las iglesias que van creciendo, a las iglesias que van aumentando en número. En ese sentido, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy un estudio bíblico acerca de la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios es una carta muy especial porque el apóstol Pablo le escribe a una de las iglesias más prósperas del mundo primitivo o de la iglesia primitiva, que es la iglesia de Corinto, de la ciudad de Corinto. Era una iglesia que estaba tan bendecida que muchos hermanos tenían los dones espirituales. Habían sanidades, habían milagros, era una iglesia muy próspera, pero así como era una iglesia muy próspera, era una iglesia que estaba con muchos problemas, con muchas situaciones y conflictos. Por eso, hermano, hacía yo referencia a los 30 años de la iglesia Antioquía II que vamos a cumplir este año, nuestro aniversario. Y este mensaje, hermano, y este estudio bíblico de la primera carta a los Corintios, hagámoslo nuestro. Vamos a estudiar domingo tras domingo, capítulo por capítulo, la primera carta a la iglesia de Corinto. En ese sentido, vamos a orar primeramente, encomendemos en las manos del Señor este estudio bíblico. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias por este momento de estar reunidos aquí. Gracias, mi Dios, por el enorme privilegio de meditar en tu santa palabra. Rogamos, mi Dios, que el mensaje de hoy llegue a nuestros corazones, a nuestra mente y podamos realmente reflexionar sobre la iglesia, sobre tu iglesia, Señor, en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1. Primera carta de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar, hermanos, este estudio de la primera carta a la iglesia de Corinto, pero para comprender mejor las enseñanzas que se van a vertir en esta carta, es necesario tener más o menos un panorama general del contexto histórico y del contexto social de la iglesia en esta ciudad que se llama Corinto. Primeramente, esta carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios fue escrita aproximadamente en el año 55 después de Cristo. ¿Qué quiere decir 55 después de Cristo? Que si Jesús murió a los 33 años, estamos hablando de apenas, ¿cuánto? Como casi 20 años después de la muerte de Jesús. O sea, recientemente había muerto Jesús cuando se escribe esta carta a los Corintios. Esta carta fue escrita, se cree, por Pablo y Sóstenes, porque en el primer versículo dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Sóstenes era un dirigente de la sinagoga de Corinto, precisamente. Porque como vamos a ver más adelante, Pablo llega y empieza a predicar en la sinagoga. Y en la sinagoga había este dirigente, era un líder principal de la sinagoga que se llamaba Sóstenes. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Sóstenes era escriba. Es decir, en la antigüedad existía una profesión de escriba o escribano, que era la persona que de forma manuscrita iba escribiendo lo que el autor quería decir, porque como ustedes sabrán, hace miles de años muy poca gente sabía leer y escribir. Entonces, la mayoría de las personas no sabía leer y escribir. Entonces, ¿qué hacían? Contrataban a un escriba para que escriba, valga la redundancia, la carta o lo que uno quería decir. Entonces se cree que Sóstenes de alguna manera le ayudó a Pablo a escribir la carta. Por eso él saluda: Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Sóstenes. Bueno, se cree que esta carta fue enviada desde Éfeso, que es otra ciudad donde estaba el apóstol Pablo, durante su tercer viaje misionero. Sabemos por la historia bíblica que Pablo hizo 3 viajes misioneros. En su tercer viaje, estando en la ciudad de Éfeso, él manda esta carta a los Corintios. Muy bien. Ahora, ¿y cuál es el contexto de esta ciudad? Es importante que podamos entender. Corinto era una ciudad portuaria, es decir, a orillas del mar, estratégica en Grecia. Era conocida la ciudad de Corinto por el comercio, su diversidad cultural y sus influencias filosóficas y religiosas. Entonces, Corinto era una ciudad con mucho movimiento comercial. Era un centro comercial clave porque todos los barcos llegaban ahí, a ese lugar. Entonces, esta situación de que hay comercio en esta ciudad de Corinto, pues atraía personas de diferentes culturas y de diferentes religiones. Esta ciudad de Corinto albergaba templos dedicados a varios dioses. Entre esos dioses que tenían su templo en Corinto, había un famoso templo de la diosa Afrodita. Afrodita era una diosa de la antigüedad, donde
esto tenía que ver con la sexualidad. Es decir, en honor a esta diosa Afrodita, la prostitución sagrada era una práctica común. Imagínense, hermanos, al extremo de que la gente ofrecía honor a esta diosa a través de la prostitución. Entonces, Corinto, hermanos, como era un lugar donde llegaba gente de todas religiones, de todas filosofías y creencias, tenían todo tipo de comportamientos de alguna manera nefastos, negativos, que influían en la inmoralidad sexual de la ciudad. Corinto, hermanos, era una ciudad totalmente pervertida sexualmente. Como les digo, hasta tenían una diosa de la sexualidad que es Afrodita. Entonces le hacían un templo, hermano, y había todo tipo de orgías y situaciones perversas que hacían en honor a esta diosa y a otros, por supuesto. Entonces, en la antigüedad, hermano, decir a alguien corintio era sinónimo de un insulto. Casi era un insulto decirle a alguien corintio, porque era como decirle pervertido. O sea, sos un pervertido sexual. Decirle a alguien en la antigüedad corintio era algo degradante, ¿sí? ¿Por qué les comento estas cosas, hermano? Porque es importante saber que en una ciudad tan corrompida llegó a haber cristianos y llegó a haber una iglesia, la iglesia de los corintios. Entonces imagínense, hermanos, el contexto. Estamos hablando de una ciudad, una metrópoli superpoblada, con mucho comercio, con mucho dinero, con mucha gente de todo lado, pero era una corrupción moral tremenda la que había en esta ciudad. Entonces imagínense, era un insulto decirle a alguien, ay, sos un corintio, ¿no? Sos un inmoral, sos un pervertido sexual. Era asociado con esa idea el concepto de corintio. Las personas de Corinto, por otro lado, como tenían múltiples dioses, valoraban la sabiduría humana y la elocuencia. Claro, los griegos, como ustedes saben, hermanos, ya desde antes del Señor Jesús existían los grandes filósofos, ¿verdad? Los grandes filósofos como Platón, como Sócrates, como Aristóteles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los griegos eran personas que admiraban cuando alguien sabía expresarse muy bien. Cuando alguien tenía una corriente filosófica, los griegos eran admiradores de todo eso. Valoraban la sabiduría, pero la sabiduría humana. Valoraban la sabiduría humana. Entonces, usted va a ver estatuas de los grandes pensadores griegos en aquellas épocas y hasta el día de hoy. Entonces, esto llevó, hermanos, como los griegos eran personas intelectuales, llevó a que muchos de estos cristianos que empezaron a ver en Corinto se enfoquen más en la forma de hablar de los predicadores que en el contenido espiritual. Mire, ya empezamos a tener un primer problema. Porque, claro, imagínense el apóstol Pablo, predicador y misionero en aquellos años, va y le predica a gente que vivía en Corinto. De esa gente que había en Corinto, algunos de ellos recibieron al Señor en su corazón. Algunos creyeron en Jesús. Pero ¿qué pasa? Cuando estos cristianos estaban metidos en medio de esa realidad de la ciudad y en medio de la cultura de los griegos, ellos empezaron a criticar a los predicadores. ¿Se da cuenta? Entonces ya estamos empezando a ver un primer problema que tenía la gente de Corinto, los hermanos de la iglesia de Corinto. Decían, a ver, ¿este predicador predica bien o no predica bien? ¿Se expresa bien o no se expresa bien? Y empieza a haber un sentido de mirar cuál predicador es más elocuente en desmedro de quién
tiene o quién expresa mayor contenido espiritual. Entonces, más por la forma de hablar que por lo espiritual. Por otro lado, hermanos, como era un centro de comercio, la ciudad de Corinto, había tensiones entre ricos y pobres, como es lógico, ¿no? Entonces las personas de Corinto valoraban mucho el estatus social. Entonces, si bien eran cristianos, algunos decían como el Chavo del Ocho, ¿no? No me junto con la chusma, más o menos. ¿Por qué? Porque yo soy de otro estatus social. ¿Se da cuenta, hermano? Entre cristianos se daba esta situación en la iglesia de Corinto. Entonces estamos viendo varios aspectos, ¿no? Estamos viendo que algunos cristianos de Corinto decían, no, este predicador no habla muy bien, entonces no. Pero este se expresa muy bien, pero muchas veces esa prédica estaba mezclada con filosofía. No estaba con el contenido espiritual apropiado, pero se expresa bien. Entonces con ese vamos a seguir. Había, hermano, una confusión dentro de los hermanos, porque por un lado estaba la espiritualidad y por otro lado estaba la elocuencia. Por otro lado estaba el estatus social. El cristiano que era rico no quería juntarse con el cristiano que era pobre. ¿Sí? Cuando Jesús viene y su enseñanza es que todos somos, delante del Señor, todos somos iguales. Pero en Corinto no, en Corinto pasaba esto de que, mira ese hermano, mira cómo se vino vestido, qué barbaridad. Y el que estaba bien vestido empezaba a criticar al que estaba mal vestido. El que tenía empezaba a criticar al que no tenía. Así es, totalmente cierto, hermano. Por eso se da cuenta la importancia de la carta de Pablo a los Corintios, es que le está escribiendo no a los inconversos, no le está escribiendo a los mundanos, le está escribiendo a los cristianos, porque los cristianos de esa iglesia se estaban peleando, literalmente, hermanos, se estaban peleando entre ellos. Era una iglesia muy próspera, pero era una iglesia al mismo tiempo que tenía muchísimos problemas, como vamos a ver domingo tras domingo a lo largo de este estudio. Entonces es importante, hermanos, saber que incluso el estatus social estaba por encima de la hermandad cristiana. Y esto se reflejaba incluso en reuniones cristianas. Por ejemplo, la celebración de la Santa Cena. Cuando lleguemos a esa parte van a ver ustedes que incluso en la Santa Cena los más ricachones menospreciaban a los pobretones. El que tenía plata decía, no, ¿cómo voy a tomar yo la Santa Cena del Señor, del Rey de Reyes, con este yesca? ¿Cómo voy a tomar o voy a hacer esto para el Rey de Reyes y Señor de Señores al lado de este que no tiene ni dónde caerse muerto? Casi como diciendo de esa manera. El menosprecio que había de los ricos hacia los pobres dentro de la iglesia. Hermano, pareciera increíble, pero así pasaba. Por eso es importante, hermano, que cuando la iglesia va creciendo, aprenda de la historia de la iglesia primitiva para que no incurramos nosotros en ese tipo de errores. La iglesia en Corinto, como estamos diciendo, esta primera carta, hermano, no es escrita a los mundanos, sino a los cristianos de esta iglesia. La iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Hemos dicho que Pablo hizo 3 viajes misioneros, recorrió gran parte del mundo conocido de aquella época, y lugar donde él llegaba, él fundaba iglesias porque iba evangelizando y algunos se convertían e iban creando pequeños grupos que posteriormente los llamamos iglesias. El apóstol Pablo funda la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Esto lo vemos en Hechos 18. Vamos un momento allá. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 4.
Hechos capítulo 18, versículos 1 al 4, dice de la siguiente manera. Dice el título, Pablo en Corinto. Está aquí refiriéndose a su segundo viaje. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Aquí estamos viendo, hermano, que Pablo en su visita a Corinto se encuentra con gente extranjera. Como hemos mencionado, Corinto pues era un puerto, era un lugar donde llegaban embarcaciones de muchos lugares. Versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, es decir, con Aquila y Priscila, con esta pareja, se quedó con ellos porque eran del mismo oficio y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Aquí hay una cosa bien interesante. Pablo, el misionero, dice que él trabajaba, ¿cómo trabajaba? Haciendo tiendas. Él hacía seguramente su sustento personal a través de su trabajo. Es verdad que cuando él fundaba iglesias, los hermanos lo atendían, le recibían, le servían e inclusive daban ofrendas, como vamos a ver más adelante, las ofrendas para los santos. Pero él, siendo misionero, él no se conformaba a que los hermanos le sostengan económicamente, sino que él trabajaba. Su oficio era fabricar tiendas. Muy bien. Entonces, dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahí, hermano, es donde nace la iglesia de Corinto. Pablo era un predicador muy letrado, muy conocedor de la palabra de Dios, y él llega a la sinagoga. Imagínense, hermano, de estos pensadores, de estos eruditos griegos. Estamos hablando, hermano, de enfrentar con la palabra de Dios a gente que eran admiradores de Platón o de Aristóteles. Imagínense. Y llegar con la palabra, con el mensaje del evangelio a personas que son muy inteligentes, muy pensantes, y convencerles con el evangelio no era algo sencillo. No era algo sencillo. Y no olvidemos, hermano, que era una ciudad que estaba plagada de pecado, de inmoralidad sexual sobre todo. Era un lugar de mucha corrupción moral. Entonces, en su segundo viaje, vemos que Pablo ingresa en la sinagoga y empieza a persuadir tanto a los griegos como a los judíos y sin duda gente venida de otros lados, como el caso de Aquila y Priscila, que venían de Italia, según la historia bíblica. Entonces, Corinto, hermanos, era una congregación compuesta por judíos y por gentiles convertidos, es decir, personas de todas partes del mundo conocido que llegaban hasta esta ciudad. Entonces, lógicamente, ahí vamos a encontrar personas con diferencias culturales, con diferencias sociales muy marcadas, porque cada uno pues tiene una creencia, cada uno ve las cosas a su modo. Como bien nos hacía referencia el pastor hace un momento, es como las diferencias culturales que pueden haber entre Cambas y Collas, acá hablando ya más localmente o más nacionalmente en Bolivia. La gente de los valles tiene otra cultura
otras costumbres, ¿sí? Los chapacos, los tarijeños, más hacia el sur, otras costumbres, ¿sí? Y del lado andino también, al igual que los cambas, la parte oriental del país. Entonces imagínense cuando confluyen todas estas culturas a un solo lugar. Recuerdo yo hace unos años, cuando era el aniversario de Santa Cruz, acá en la Plaza 24 de septiembre, usted sabe que hacen el izado de las banderas, la bandera de Santa Cruz, etc. Todavía estaba en el poder el anterior presidente, don Evo Morales, y quisieron hacer el ritual andino acá en la Plaza 24 de septiembre. Tal vez alguno recuerda, esto salió en las noticias. Quisieron traer las coas y hacer el ritual andino ahí en plena Plaza 24 de septiembre. En ese tiempo pues estaba, no me acuerdo qué autoridad fue, que dijo, no, eso no van a hacer acá. Y querían subir, en el izado de las banderas, querían subir la huipala. Entonces, ahí se encuentra pues un choque cultural. La autoridad que estaba de turno mandó bajar la bandera huipala y dijo, no se va a hacer ningún ritual andino acá en tierra oriental, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Le cayó una demanda por discriminación a esa autoridad. Imagínense. Ahora, lógicamente, hay personas a favor y hay personas en contra, pero lo que es cierto, hermano, y lo que no se puede negar, es que es un choque cultural. Es un choque cultural. Ahora, esta práctica del ritual andino es probable que allá, pues en ese lado, es algo común. Y es algo que la gente adopta y es algo que la gente acepta, pero acá no. Y viceversa. Entonces, eso trae conflicto. Entonces, lo que estoy tratando de decir, hermano, es que en la iglesia de Corinto, al ser tan diversa las personas que estaban ahí coexistiendo, conviviendo, iba a haber problemas. Necesariamente iban a existir problemas porque había un choque cultural tremendo entre ellos. Diferencias culturales, diferencias sociales muy marcadas que iban a producir conflicto entre ellos. Por ejemplo, hermanos, la mayoría de los pueblos eran politeístas. Entonces, una persona que cree en varios dioses, cuando hablamos, por ejemplo, del Imperio Romano, en el Imperio Romano habían múltiples dioses, era una cultura, una sociedad politeísta. Entonces tenían el dios Marte, el dios Júpiter, el dios Saturno, etcétera, varios dioses. Y que llegue alguien y que diga, no hay varios dioses, hay un solo Dios verdadero. Imagínense solamente el hecho de que alguien diga, hay un solo Dios verdadero. Para aquellos que son politeístas, para ellos era un sacrilegio. Para ellos era algo que iba en contra de todo lo que ellos creían hasta ese momento, ¿sí? Entonces, necesariamente producía conflicto. En Corinto se produjeron entonces conflictos entre los hermanos de la iglesia, porque Pablo había predicado en la sinagoga, muchos judíos y muchos gentiles se habían convertido a Cristo, es verdad, eran cristianos, pero por estas diferencias culturales, en muchos casos, habían peleas, divisiones entre ellos. Inclusive, como vamos a ver más adelante, había inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Imagínense. Inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y la palabra de Dios lo expresa claramente esto en la primera carta de Corintios. Lo vamos a estudiar eso un poco más adelante. Habían pleitos legales, habían litigios entre los hermanos. O sea, ya había necesidad de abogados dentro de la iglesia de Corinto. La gente se estaba peleando y también habían malentendidos sobre la doctrina cristiana.
Entonces, hermanos, los temas principales de la carta a los Corintios, vamos a estudiar de los capítulos 1 al capítulo 4, la unidad de la iglesia. De los capítulos 5 al 7 vamos a estudiar acerca de la inmoralidad y de la santidad de la iglesia. De los capítulos 12 al 14 vamos a hablar del amor y del uso correcto de los dones espirituales. Vamos a estudiar acerca de los dones espirituales. Y en el capítulo 15 vamos a estudiar acerca de la resurrección y la esperanza que tenemos los creyentes al final de nuestros días. Entonces, este va a ser un estudio bíblico que lo estamos comenzando hoy, va a durar varios domingos, varios meses, y vamos a tratar de entender, hermano, la realidad de una iglesia, aprovechando que este año nuestra iglesia celebra sus 30 aniversario. Ahora, ¿por qué es importante estudiar esta carta, hermanos? Porque la primera carta de los Corintios tiene un mensaje para la iglesia de hoy. Si bien fue escrita hace 2000 años, pero tiene un mensaje para la iglesia de hoy. Corrige errores. Esta carta corrige los errores que pueden haber en la iglesia. Por ejemplo, las divisiones, el pecado, el desorden espiritual. Esta carta vamos a ver que nos llama a vivir en santidad, en unidad y en amor. Nos recuerda que Cristo es el centro de la iglesia y no el pastor o los pastores o los líderes. Nos da también esperanza en la resurrección y en la vida eterna. Entonces, la primera carta a los Corintios, hermano, es una guía para la iglesia actual. Por eso es importante que nosotros la estudiemos. Vamos a volver a Primera de Corintios capítulo 1. Y, sí, pastor, adelante. Y es verdad, o sea, imagínense, hermanos, siguiendo la línea de lo que comenta, imagínense un cristiano convertido en Corinto, pero él creía y tenía incluso sus estatuas de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Afrodita, de tantos dioses que manejaban ellos. Y dice, bueno, ahora yo soy cristiano. Y el mensaje del evangelio es contrario porque dice, no hay otros dioses. La Biblia dice que solo hay un Dios verdadero. Entonces, ¿dónde va la metida de pata? Como podemos decir de forma criolla. ¿Dónde va la metida de pata? Que aparece este emperador, por un lado Constantino, luego Teodosio, quienes dicen ahora la religión oficial, como hay muchas religiones, ahora la religión oficial del imperio va a ser el cristianismo. Y ahí nace la iglesia católica. Como la gente estaba acostumbrada a tener muchos dioses, ahora esta que era Afrodita, ahora es María. Este que era Júpiter, ahora es San Pedro, por decir, me estoy inventando, ¿no? La gente estaba con esa cultura de tener varios dioses y tenía su estatua de sus dioses, ahora se mezcla con el cristianismo y como es religión oficial del imperio, todo mundo empieza a tener pues sus estatuas. Lógicamente ya estamos hablando del año 300 y fracción, donde nace de manera oficial la iglesia católica como tal. Pero bueno, esa es parte ya de otra historia, ¿no? La historia que viene luego. Lo que estamos viendo ahora, hermanos, es el inicio de la iglesia en Corinto, y en ese sentido vamos a volver a 1 Corintios capítulo 1, porque lo primero que hace, hermano, el apóstol Pablo al escribirle a los hermanos de Corinto es llamarlos a la santidad. Mire, 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, su ayudante, su auxiliar, le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Mire, aquí hay dos palabritas muy importantes. Dice, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, a los santificados.
santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es que la Biblia dice, hermanos, que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, somos santificados. Entonces, como la ciudad de Corinto era un centro de inmoralidad, eso lo hemos dicho, había un desenfreno sexual principalmente en esta ciudad. Había una religión que se basaba en la prostitución como una forma de adoración. Imagínense, a ese nivel llegaba la degradación moral en esta ciudad. Por eso Pablo el apóstol le hace un llamado a la iglesia de que no se contaminen con la inmoralidad de esa sociedad. Por eso es que en el versículo 2 dice a los santificados en Cristo. ¿Qué significa la palabra santificado? La palabra santificado significa, proviene del griego agiazo, que significa, esta palabra griega significa ser hecho santo o ser apartado o separado, ¿sí? Es decir, la gente hace lo que quiere. El que es cristiano ya está separado. Eso significa ser santificado. No es que nunca peca y nunca se equivoca, pero ya no hace lo que el montón de la gente, lo que el común de la gente hace. Entonces, el santificado, hermano, ya tiene otra mentalidad. Imagínense en una ciudad que está pervertida totalmente, vivir ahí. O sea, ¿cómo hacemos para que una persona que está metida, es como que alguien esté metido dentro de en una borrachera? ¿Alguna vez a usted, hermano cristiano, le ha tocado una situación de estar en medio de una borrachera con gente borracha? ¿Cómo se sintió usted? Si usted como cristiano dice, yo no me emborracho, yo no tomo, pero usted está en medio de ellos, ¿cómo se siente ahí? Oiga, exactamente, como que uno está sentado entre espinas, ¿no? Y si hay música y la gente está bailando y hay los borrachos ahí, y usted es cristiano y usted está ahí. Hermano, no hay situación más incómoda para un cristiano que estar ahí. ¿Por qué? Porque según la Biblia, nosotros somos ya separados, ya estamos santificados, ya no está en nuestra naturaleza ser así. No es, hermano, porque algunos dicen, no, es que seguramente tu pastor te obliga. No, hermano. El que es cristiano, el que ha recibido a Cristo en su corazón, ya no le nace ni siquiera emborracharse. Ya no le nace hacer cosas malas, ya no le nace. Y si alguna vez hace alguna cosa mala, le remuerde tanto la conciencia que llega de rodillas a los pies del Señor en oración y pide perdón. Por eso, hermano, es importante entender la palabra santificado. Dice, Pablo le está escribiendo a la gente de Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, aquellos que han sido hechos santos. Entonces los creyentes son santificados al aceptar a Cristo Jesús en su corazón, al aceptar al Señor como su Salvador personal. Entonces reciben la justificación y el perdón de sus pecados. Vamos a ir un poquito más adelante dentro de la misma carta a los Corintios, en el capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, para que entendamos un poquito esto de la santificación. 1 Corintios capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 11. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice de esta manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire qué interesante la pregunta. No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Aquí está hablando, hermano, de los homosexuales, ni los que se echan con varones. O sea, está hablando por un lado, ni los travestis, ni los homosexuales,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que maldicen, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjese que al mismo nivel pone a los criminales con los infieles, con los que le son infieles a su esposa. Los pone al mismo nivel. Pone al mismo nivel a los que son ladrones y a los que son homosexuales. Pone al mismo nivel a los que son estafadores con los que son borrachos. Pone al mismo nivel a los que maldicen con aquellos que tengan cualquier tipo de perversión sexual, ni los fornicarios, ni los idólatras. Hermano, dice que todas estas personas que hacen estas cosas, ¿qué cosa? No heredarán el reino de Dios. No van a ir al cielo esa gente. No va a ir al cielo esa gente. Y usted va a encontrar por la calle, hermano, gente homosexual, dice, todos somos hijos de Dios. ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué me critican? Pero hermano, cuando mostramos estas cosas, hasta se nos puede acusar de discriminación a los cristianos por decir estas cosas. Porque desde el punto de vista de la palabra de Dios, todo eso que acabamos de mencionar es aberrante delante de un Dios santo. Ahora, ¿pero qué es lo importante acá? Versículo 11. Dice Pablo a los corintios, y esto eran algunos de ustedes. ¿Se da cuenta? Hermano, en la iglesia de Corinto habían antiguos homosexuales, habían antiguos borrachos, habían antiguos estafadores, o sea, toda calaña de personas. Y discúlpenme, hermano, la expresión. Toda calaña de personas estaban en la iglesia de Corinto. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia que hace Jesús el Señor en sus vidas. Esas personas, si bien antes eran así, ahora ya eran santificados. Esto, dice Pablo, eran ustedes antes, mas habéis sido lavados, habéis sido, ¿qué cosa? Santificados. Hermano, marque esa palabrita, ese versículo en la Biblia. Antes ustedes eran esto, pero ahora ya son santificados. ¿Se dan cuenta que coincide con el capítulo 1, versículo 2? Por eso, hermano, es que en la iglesia se considera a los hermanos santificados. Hermano, usted es santificado. Si usted ha creído en Cristo Jesús, si lo ha aceptado en su corazón, hermano, según la Biblia, usted es santificado. No es que usted no peca nunca, no es que usted no se equivoca, no es que usted no comete alguna cosa mala, pero la Biblia lo declara a usted santificado. Por eso Pablo le dice a los corintios, antes ustedes eran estas cosas, antes, pero ahora ya no. Ahora somos hermanos en la iglesia, somos creyentes en Cristo Jesús. Antes, dice, eran algunos de ustedes, mas habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes eras seguramente muchas cosas, ahora ya no. Y alguno de nosotros, hermano, tal vez podría hasta dar testimonio de cómo era antes y cómo ha sido ahora que conoce el Evangelio, la palabra de Dios. Ahora, si volvemos al capítulo 1 de 1 Corintios, mire cuál es la segunda palabrita que menciona ahí. Dice, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los que antes eran muy pecadores y ahora ya no lo son, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, llamado a ser santo. Y yo quiero que nos quedemos con este último mensaje, hermanos. Sí. El 6:19. A ver, leamos el 6:19.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Claro, nuestro cuerpo, 1 Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo ahora es un templo. Como los corintios asociaban mucho los templos, Pablo, muy inteligente, le dice, ustedes ahora son el templo. ¿Se da cuenta? Templo del Señor, templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, imagínense, hermanos, cómo la didáctica de Pablo, ¿no? El apóstol. Imagínense que usted antes era un borracho. Imagínense que antes usted era un borracho. Se iba, se tomaba, se emborrachaba, se malgastaba su platita. Ahora usted es cristiano. Se imagina, hermano, Pablo le está diciendo a la gente de Corinto, ahora tú eres un templo, porque el Espíritu de Dios habita en ti. Si nosotros llevamos eso a la parte física, oiga, es como que dentro de una iglesia armemos una borrachera aquí entre los hermanos. ¿Se da cuenta? Qué triste y qué lamentable sería que hubiera una borrachera dentro de una iglesia, ¿verdad? Pues a ese nivel le lleva el apóstol Pablo la enseñanza. Le dice, ustedes son el templo. Por eso, en el saludo inicial, Pablo le dice a los hermanos de Corinto, ustedes están llamados a ser santos. Cada día que pasa de tu vida, debes procurar pecar lo menos posible. Si antes era lo que ya hemos mencionado, si antes eras así, ahora ya no. Procura con todas tus fuerzas ya no ser igual que antes. Eso, hermano, es el llamado a ser santo. Así que, hermanos, en este día que estamos empezando el estudio de la primera carta a los Corintios, quedémonos con ese mensaje. Somos santificados y somos llamados a ser santos. Así que en ese camino estamos y por ello vamos a orar. Oremos, por favor. Bendito Señor, gracias por esta mañana. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por enseñarnos lo importante, Señor, que es buscar la santidad, buscar la unidad y hermandad dentro de la iglesia. Bendice a los hermanos, Señor. Bendice tu palabra que ha sido enseñada en esta mañana y permítenos, mi Dios, si es tu voluntad, domingo tras domingo, continuar con este estudio de la iglesia de Corinto. Enséñanos, Señor, y muchas gracias por el mensaje de hoy. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra. Ahora sí van a ingresar los niños.